Likutei Sijot, tomo 20, Parashat Vayera, sijá número 3. Hoy vamos a estudiar una sijá preciosa sobre un concepto que se llama Mesirut Nefesh, la entrega incondicional que tiene el Yehudí para entregarse a Hashem, que nosotros recibimos este legado, esta herencia de nuestro padre Abraham, cuando Hashem lo probó en esta última y 10ª prueba, la más difícil de todas que aparece en nuestra parashá, que es Akedat Yitzhak. Hashem le dice a Abraham, Kach na et binja et yehidja. Toma por favor a tu hijo único, a Yitzhak, etc., y sacrifícalo como una ofrenda en el lugar donde yo te voy a mostrar. Sobre eso pregunta el Talmud, está traído también en el Midrash. ¿Por qué Hashem dice, toma por favor a tu hijo? La palabra por favor es lo que nos hace un poquito de ruido. Y responde el Talmud, Hashem dijo lo siguiente, ojalá, por favor, que Abraham supere también esta última y 10ª prueba. ¿Por qué? Porque si Abraham no superara esta última prueba, vamos a decir entonces que también las primeras 9 pruebas con las que fue probada la fe de Abraham no tienen ningún sentido, no valen nada. En cambio, cuando Abraham sí supere esta última prueba, ahí nos vamos a dar cuenta que también las primeras 9 pruebas tienen valor. Y la pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué si Abraham no supera la prueba 10ª, que era obviamente la más difícil de todas, porque Hashem le está pidiendo que vaya y sacrifique, entregue a su propio hijo que tuvo en la vejez? Eso significa que también las primeras pruebas no valen nada. Es como una persona que está compitiendo por algo y ganó el 2º puesto, la medalla de plata. Decimos, no, si no ganaste el primer puesto, si no tenés la medalla de oro, entonces todo el esfuerzo a la basura, no sirve nada. No, hay que reconocer el esfuerzo, hay que reconocer la entrega, al nivel o al puesto hasta a donde llegó. 2º puesto. Bueno, podríamos decir lo mismo. Abraham llegó en su entrega a Hashem hasta el nivel 9. Pero no le alcanzó para el nivel 10. La última prueba, como dijimos, era demasiado difícil. Va contra la naturaleza de cualquier persona, de cualquier padre. Pero eso significa que Abraham no tuvo ninguna entrega para con Hashem. Tuvo entrega hasta el nivel 9. ¿Por qué dice el Midrash o el Talmud? Que si Abraham no superaba la última prueba, también las primeras 9 no tenía ningún sentido. Vamos a dejar esta pregunta de costado un ratito. La segunda pregunta que tenemos es, nosotros sabemos que Akedat Yitzhak es un caballito de batalla. Es una carta que tenemos siempre bajo la manga y cada vez que queremos recordar nuestros méritos delante de Hashem, nuestro Padre en el cielo, tiramos la carta porque Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo Yitzhak. Lo decimos en la Tefilá Rosh Hashanah, lo decimos todos los días en la Tefilá. Es una Tefilá que todos la tenemos bien fácil en la punta de la lengua, porque constantemente, todas las mañanas antes de empezar la tefilá, recordamos la entrega, la valentía de Abraham de entregar a su hijo Yitzhak. Y la pregunta que nos hacemos es, hubo muchos otros mártires, hubo muchas otras personas, Yehudim, Kedoshim, sagrados, que estuvieron dispuestos, no solamente estuvieron dispuestos, entregaron su vida literalmente para no renegar su fe, para no separarse de Hashem. Incluso podríamos decir que estos Yehudim tienen un mérito mayor que el de Abraham. Tenemos el caso de Rabbi Akiva y muchos otros mártires. Muchos de ellos en los cuales Hashem no les habló directamente. Hashem le pidió, toma por favor a tu hijo. Bueno, ¿cómo no le vas a hacer caso? Pero hubo muchos otros a lo largo de la historia que Hashem no les habló, no escucharon directamente la orden de Hashem. Y fueron y se entregaron y sacrificaron sus vidas al Kiddush Hashem. ¿Y por qué mencionamos siempre el mérito de Abraham, de Akedat Yitzhak? Dice el Rebbe aquí, y no me respondas que el caso de Abraham tiene un plus, una dificultad que no hay en otros casos. Porque Hashem le pidió a Abraham que entregue a su hijo. Y entregar al propio hijo es más difícil que entregarse a uno mismo. Porque una persona tiene más compasión y más amor incluso por sus hijos que por uno mismo. ¿Por qué no es una respuesta válida?
Porque hubo casos de gente que sí entregó a sus hijos. Basta con recordar la historia de Hannah y sus 7 hijos en la época de Hanukkah, que ella entregó a sus 7 hijos para que no hagan abodazara, idolatría. Y así, lamentablemente, en la historia del pueblo judío hubo muchos casos donde las personas se entregaron a sí mismos y a sus hijos al Kiddush Hashem. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el mérito de Abraham por sobre todas estas personas que entregaron su vida para Hashem? En el Sefer Eikarim está traído una respuesta, que acá el Hidush, la novedad en el caso de Abraham fue que Hashem no lo obligó a Abraham. Como vemos de las palabras Hashem iré, que Abraham le dijo a su hijo Yitzhak, Hashem va a ver, cuando Yitzhak le preguntó, ¿dónde está el animal para ofrendar? Tenemos cuchillo, tenemos madera, tenemos todo, pero ¿dónde está el animalito, la ofrenda? Y a Abraham le dijo, Hashem iré, lo hace, Hashem va a proveer el cordero, el animal, para sacrificar. Vemos de ahí que Hashem no le dijo, que Hashem no lo obligó a Abraham a traer a su hijo Yitzhak. Lo propuso. Como sabemos que dice el Midrash, que Abraham le dijo a Hashem, vos me dijiste que ofrende a mi hijo Yitzhak. Ahora yo te podía haber dicho, también me habías prometido que Kibe Yitzhak y Kare y Lehazara, que de Yitzhak va a salir toda mi descendencia y la herencia de la tierra de Israel. Y ahora me pedís que vaya y lo sacrifique. Yo contuve mi misericordia, mi piedad, mis preguntas, dice Abraham, y no investigué, no cuestioné tus pedidos. Pero ¿qué vemos? Que Abraham podía haber cuestionado los pedidos de Hashem. Sin embargo, él eligió no cuestionar. Entonces dice el Sefer Eikarim, acá, en la novedad o el plus, en la virtud del Mesirut Nefesh que tuvo Abraham, a diferencia de otros, es que acá no estaba obligado a hacerlo. Hashem le pidió, pero Abraham podía decir, mira, Hashem, si hago esto, entonces no voy a poder tener descendencia de Yitzhak, no voy a poder tener la herencia de la tierra de Israel. De hecho, el Ran, Rabbeinu Nisim, dice, por eso Hashem le dijo, toma por favor, como que no era una orden, era una sugerencia. En cambio, otros santos y otros mártires del pueblo de Israel entregaron sus vidas en aras del nombre divino de Hashem, porque hay una mitzvah, Benikdashti betoch bene Israel, luego que nos fue entregada la Torah, hay una mitzvah que tenemos que santificarnos en ciertas circunstancias y no negar, no separarnos de Hashem. Entonces, Rabbi Akiva y otros estaban obligados a hacer Mesirut Nefesh. ¿Por qué? Porque hay una mitzvah de Mesirut Nefesh hoy en día, Kiddush Hashem. Pero Abraham Avinu no lo estaba. Es más, Hashem se lo dijo en forma de sugerencia, no ni siquiera en forma de orden. Y Abraham igual lo hizo. Por lo tanto, es mayor el Mesirut Nefesh de Abraham que el de otros. Dice el Rebbe, tampoco compro esta respuesta. ¿Por qué? Porque cuando Hashem viene y te lo dice, entonces Abraham seguro que no iba a discutir la palabra de Hashem. Aunque tenía excusas o respuestas por que no le parecía correcto, si Hashem viene y lo dice, seguro que Hashem sabe lo que me está diciendo. Y Abraham no tenía el coraje para discutirle al pedido, a la sugerencia de Akadosh Baruj Hu. Además, hubo casos donde también Yehudim a lo largo de la historia entregaron sus vidas por cuestiones, en situaciones donde no es seguro o no era necesario entregar su vida. Eso mismo es toda una discusión. Si una persona puede, un debate, ¿no? Si una persona puede entregar su vida por el nombre de Hashem, aun cuando no es necesario. Pero es una discusión para otro momento. Y acá vemos que estos puros y santos entregaron su vida por cuestiones también menores, que Hashem no les ordenó entregar su vida, por lo que se equipararían y llegarían al mismo nivel del Mesirut Nefesh de Abraham. Entonces, la respuesta a todo esto es sabido lo que está traído en Torah Hasidut, que el Hidush y la novedad de por qué siempre mencionamos el Mesirut Nefesh de Abraham, y hablamos siempre que Abraham fue el que nos legó, nos dejó esta herencia y legado
de la entrega incondicional del Yehudí es porque Abraham fue el primero. Kolat Halot Kashot, todos los comienzos son difíciles. Abraham fue el que abrió el camino. Abrir el camino es difícil. Una vez que el camino está abierto, después puede venir cualquiera y transitar por ese camino. Pero hacer el camino, marcar el camino, es difícil. Y por eso es mucho más fácil hoy en día para cualquier persona, cualquier yehudí, entregar su vida o su voluntad en aras del nombre divino, en aras de Hashem, mucho más de lo que fue para Abraham, porque nosotros ya lo hacemos sobre un camino que ya está marcado. Alguien ya caminó antes por ese camino, mientras que Abraham fue él mismo el que hizo el camino. Pero aún así, nos queda comprender. Incluso en la propia vida de Abraham, la vida de Abraham estuvo marcada por Mesirut Nefesh. Hubo muchas situaciones en donde Abraham fue puesto a prueba y estuvo dispuesto a entregar su vida, no solamente la de su hijo. Antes de Akedat Yitzhak, mucho antes, cuando Abraham se encontraba en Ur Kasdim, ahí Abraham empezó a difundir y propagar la palabra de Hashem. Y el rey Nimrod lo quiso matar a Abraham y lo tiró a un horno de fuego. Todos conocemos la historia. Y ahí Abraham también, con Mesirut Nefesh, sin chistar, se entregó a que lo pongan en un horno de fuego. Estaba dispuesto a entregar su vida por no renegar su fe en Hashem. Y aparentemente, o quizás, esta prueba de que lo iban a tirar al horno de fuego era una prueba mayor a la de Ur Kasdim, a la del horno de fuego. ¿Por qué? Porque en Akedat Yitzhak dijimos, Hashem se lo dijo, Kachna et binja, toma a tu hijo. Acá en Ur Kasdim nadie se lo había dicho, Hashem no le había dicho que haga Mesirut Nefesh. Entonces, ya que Akedat Yitzhak no es el primer episodio, el primer momento donde Abraham estuvo dispuesto a hacer Mesirut Nefesh, ¿por qué mencionamos siempre Akedat Yitzhak y no mencionamos, por ejemplo, el episodio de Ur Kasdim que lo iban a tirar al horno de fuego? Ahora sí, nos zambullimos en la explicación final de una manera hermosa como lo explica el Rebbe aquí. Para entender esto, ¿por qué el Mesirut Nefesh que Abraham legó al pueblo de Israel lo sacamos de Akedat Yitzhak y no de otros episodios o de otras personas que entregaron su vida para Hashem? Tenemos que entender cuál es la novedad, cuál es el funcionamiento, la dinámica del Mesirut Nefesh. Nosotros explicamos que Abraham abrió el camino. En hebreo se dice pataje tatzinor. Abrió la canilla para que cada uno después pueda sumarse a ese camino. Mesirut Nefesh es llegar a una situación donde uno deja de ser un yesh, una existencia, una creación independiente, separada del creador. Hay creador y hay creación. Y la naturaleza de la creación es sentirse distante o por lo menos separada del creador. Para llegar a un estado de abnegación total y absoluta, que la persona no se siente separado del creador, eso no puede ser a través, por la capacidad del creado, porque la naturaleza del ser creado es que siempre va a estar separado del creador. Como dice el Talmud, en Habush Matir et Atzmo, una persona que tiene las manos atadas, maniatadas, él no puede desatarse y liberarse a sí mismo. Tiene que venir alguien que no tiene las manos atadas, alguien que está un poquito más elevado, no tiene ese problema. Y el ser creado, entonces, nunca va a poder abnegarse absolutamente. Lo que quiere decir es que el Mesirut Nefesh tiene que venir de un lugar más alto, más profundo, más elevado de nuestro propio nivel. Entonces, uno se pregunta, parece ser que los Yehudim, el pueblo judío, nos adueñamos del concepto que se llama Mesirut Nefesh, entrega y abnegación total. La verdad es que nosotros encontramos muchos otros pueblos, lo que se llaman Benei Noach,
hijos de Noah, o sea, gente de la humanidad, que también están dispuestos o estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por algún valor, por algún principio al que ellos creían y seguían. Ni hablar, hoy uno se pregunta, ¿no? Hay musulmanes que están dispuestos a inmolarse, ¿no? A Leinu para matar a otros Yehudim, porque ellos creen, por lo menos dicen creer, que esto es su misión en la vida. Y si bien nosotros sabemos que están totalmente mal de la cabeza, pero uno se pregunta, ¿eso no sería una forma, una manera de Mesirut Nefesh? O una persona, no sé, que tiene algún valor, algún principio en su vida, no sé, es vegano y no come carne. Y llega un momento donde no tiene lo que comer y él prefiere morir para no pisar los derechos de los animales y comer de carne de un animal para él vivir. ¿Eso no es acaso Mesirut Nefesh? La respuesta es lo siguiente. Escuchen bien porque acá tenemos un nuevo concepto. ¿Qué significa Mesirut Nefesh? ¿Y por qué sí es una característica única que heredamos de nuestro patriarca Abraham y por lo tanto es algo único que tenemos en el pueblo de Israel? Este facto, que una persona está dispuesta a entregar su vida por algo, no siempre significa que él está dispuesto a entregarse genuinamente, una manera que se abnega, que deja de ser, deja de lado su voluntad, sus deseos, su propia vida, de una manera absoluta. ¿Por qué? Puede ser que él llegó a esa conclusión, vamos a decir, intelectualmente, y él entendió que le conviene vivir, él entendió que para vivir de una manera contradictoria a los valores que él piensa o que él cree, prefiere morir, porque de todas maneras esto no es vida. Supongamos un caso, una persona vegetariana, vegano, no come carne, llega a una situación que se está muriendo literalmente de hambre, y lo único que hay para comer es un poco de carne. Y él le dice a todos los compañeros alrededor, yo prefiero morir antes que comer carne. ¿Por qué? Porque comer carne para él tampoco significa vida. No me estoy metiendo ahora en la discusión del debate del veganismo, ¿no? Estoy trayendo un ejemplo para familiarizarnos un poco con este concepto. No que él se haya muerto y no haya preferido comer la carne no significa realmente que él se está entregando, se está abnegando totalmente. ¿Por qué? Simplemente él llegó a esa conclusión o a esa creencia y vivir de otra manera para él no es vivir. Para él no es vivir. Hay un detalle más que el Rebbe trae aquí. No lo trae tan explícito, pero suma mucho a la explicación. Ahora lo voy a decir. Mesirut Nefesh, que está basado solo sobre el tipo de cálculo de una persona, de lo que yo entiendo, de lo que yo creo, eso no es exclusivo del pueblo de Israel. Eso se encuentra en cualquier persona, en un vegano, un vegetariano, en una persona que cree esto, que cree aquello, que cree lo otro. ¿Por qué? Porque no se trata de una entrega. Al revés, se trata de, si yo no hago esto, yo dejo de ser. Yo quiero ser más. Si yo como carne, yo dejo mi existencia, dejo mi ser, mi voluntad de lado. Por lo tanto, yo prefiero dejar mi vida de lado que dejar mi propia voluntad, porque esto para mí no es vida, como dijimos antes. Pero el Mesirut Nefesh verdadero, del cual Abraham nos dejó su legado, es que yo estoy dispuesto a entregar mi propio yo, mi propia existencia, mi propio ser. Entregarme a Akadosh Baruj Hu, que es una entrega que va más allá de todo cálculo, de toda razón, de toda conveniencia. No es un negocio hacer Mesirut Nefesh, entregarse. Es al revés, es una abnegación, es una entrega incondicional. Aunque estoy perdiendo, aunque no me conviene físicamente, me entrego, esa es mi naturaleza. Entonces, acá viene el otro detalle. Esta es la diferencia entre el Mesirut Nefesh y la entrega que tuvo Abraham en Akedat Yitzhak, frente a la entrega que tuvo antes de Akedat Yitzhak cuando lo tiraron al horno de fuego, y todas las otras personas que pudieron tener Mesirut Nefesh
de las cuales nosotros conocemos su historia. Cuando Abraham estaba en Ur Kasdim y empezó a difundir, a propagar la palabra de Hashem, y vino el rey Nimrod y lo amenazó con que lo va a tirar al horno de fuego. Y Abraham estuvo dispuesto, porque Abraham había llegado a una conclusión intelectual, racional, que la única verdad es Hashem. Eso es lo que él había entendido. ¿Ok? Porque, como dice el Midrash, Abraham se fijó, el sol, la luna, las montañas, el mar, todo este mundo, quién lo creó, cómo se mueven las cosas, quién le da vida, quién le quita la vida. Llegó a la conclusión que hay una fuerza superior, que es Hashem, que es la que crea, que es la que maneja, que es la que gobierna absolutamente todo. Por eso Abraham prefirió tirarse al horno de fuego antes que vivir sin esos valores, sin esa creencia o sin esa conclusión intelectual a la que él mismo había llegado. Pero en Akedat Yitzhak, no, aquí viene el segundo detalle que el Rebbe dice. Akedat Yitzhak fue una prueba, fue un pedido que Hashem le hizo íntimamente a Abraham. Cuando alguien dice yo no como carne, por lo que sea, y todo el mundo sabe que esta persona está dispuesto a hacer Mesirut Nefesh para no comer carne. Dijimos antes que eso no prueba realmente que él se esté abnegando a sí mismo. ¿Por qué? Porque pensándolo bien, ¿qué otra opción le queda a esta persona? Supongamos una persona que se llenó la boca toda su vida hablando de los derechos de los animales y que no podemos comer carne. Ahora llega la situación que mencionamos, donde él o come carne o se muere. La primera opción es morirse. La segunda opción es comer carne. Ahora, si él come carne, ¿cómo queda esta persona frente a sus compañeros? Frente a todas las personas que toda la vida lo escucharon hablar y defender los derechos de los animales. ¿Qué tipo de vida le queda ahora? Se va a tener que esconder en una caverna solo y vivir solo ahí. ¿Por qué? Porque ella no tiene cara para presentarse delante de sus compañeros, delante de la gente conocida y decir, bueno, yo tuve que comer carne una vez. No, si vos crees esto, no lo deberías haber hecho, ni siquiera a costa de tu propia vida. Entonces, el hecho de que al final él se dejó morir y no comió la carne, no prueba que estaba realmente convencido de los derechos de los animales. Prueba que como se llenó la boca tantas veces con esto, ahora no le queda otra alternativa que entregarse, porque si no, ¿con qué cara o qué le va a decir al resto de la gente? Lo mismo cuando Abraham difundió la palabra Hashem a cada persona que iba, le decía, hay un solo Hashem, no hay que creer en todas las abodas Zará y todas las deidades y creencias que ustedes quieren. Vino Nimrod y dijo, si es como vos decís, que Hashem te salve del fuego. Abraham no podía decir, no, está bien, no me tires al fuego, porque ¿cómo no era que existe un Hashem que es todopoderoso, que él decide la vida y etcétera? A Abraham no le quedaba otra alternativa más que aceptar y tirarse al fuego. Al final Hashem lo salvó. Pero en Akedat Yitzhak, ¿quién escuchó cuando Hashem le pidió a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo Yitzhak? Solamente Abraham. Ni siquiera Yitzhak, ni Sara, ni Ismael. Nadie de los que estaba con él sabía de los planes que tenía Abraham. Nadie había escuchado lo que Hashem le había pedido a Abraham. Esto es fantástico. Por lo que si Abraham decía, mira Hashem, yo te quiero mucho y ya superé 9 pruebas muy difíciles, pero esta que me estás pidiendo es muy difícil. ¿Qué estaba demostrando Abraham? ¿Qué hubiera demostrado Abraham? Que las otras 9, ¿por qué las hizo? Porque había gente observando. Había gente que había escuchado lo que Abraham pensaba, lo que Abraham creía. Y ahora no estaba dispuesto. Por eso Abraham tuvo que estar dispuesto. Pero esta prueba, ¿frente a quién hubiera quedado mal, entre comillas, Abraham? Nadie en el mundo le iba a recriminar nada por la simple razón de que nadie jamás se enteró de este pedido de Hashem a Abraham.
Nadie estaba mirando, nadie estaba escuchando. El propio Abraham. Por lo que cuando Abraham demostró en esta última prueba que él estuvo dispuesto a entregarse a Hashem, aunque nadie le iba a recriminar nada, no lo estaba haciendo por el qué dirán o cómo iba a quedar él parado frente al resto de las personas. Lo estaba haciendo por amor y entrega incondicional a Hashem. Dice Hashem, si este es el caso, eso demuestra que las primeras 9 pruebas tampoco lo hiciste por lo que va a decir la gente. Tampoco lo hiciste por el qué dirán o cómo ibas a quedar parado, plantado frente a los demás. También las primeras 9 pruebas lo hiciste por amor a Hashem. Esta es la manera brillante y hermosa que el Rebbe nos explica cuál es el verdadero Mesirut Nefesh. El verdadero Mesirut Nefesh lo aprendemos únicamente de Akedat Yitzhak. Rabbi Akiva, los romanos lo mataron. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva había hablado tanto sobre el estudio de la Torá, etc. El hecho que él se entregó, no estoy cuestionando Hasbe Shalom Rabbi Akiva. Pero había gente mirando, había gente observando cómo iba a proceder Rabbi Akiva. Quizá Rabbi Akiva no tenía mucha alternativa, porque si él no se entregaba al estudio de la Torá, ¿qué iba a decir sus alumnos? ¿Qué iban a decir el resto de la gente? Pero Abraham Avinu, nadie le iba a decir nada, nadie escuchó, nadie estaba enterado, nadie sabía de esta prueba tan difícil que Hashem le estaba poniendo. Y Abraham igual superó la prueba. ¿Qué demostró Abraham? Que no importa si alguien está mirando o no, él está entregado a Hashem. Por lo tanto, dijo Hashem, incluso las primeras 9 veces, que sí había gente mirando, sí había gente observando tu comportamiento, esto prueba que no lo hiciste por ellos, lo hiciste por mí, como lo hiciste esta última prueba. Esta es la explicación que dijimos antes, que Abraham abrió el camino para todos los Yehudim, para tener Mesirut Nefesh a lo largo de las generaciones, no a través de la prueba del horno de fuego. ¿Por qué? Abraham Avinu dejó un legado de Mesirut Nefesh verdadero, genuino, auténtico, hasta el punto de que la verdadera voluntad del Yehudí es no separarse de Hashem en cualquier situación. Por eso cuando un Yehudí entrega su vida a Hashem, incluso cuando para afuera parece que hay algún tipo de cálculo, algún razonamiento, alguna conclusión intelectual, en realidad él lo está haciendo porque recibió ese legado, esa herencia de Abraham Avinu. Entrega todo su ser, toda su existencia, todo su ego, toda su vida. La entrega para Hashem como fue en el momento de Akedat Yitzhak. Al punto que en el Shulchan Aruch Arab trae el Alter Rebbe, Tov lomar bechol yom parashat Akedah. Es correcto, es bueno decir todos los días la parashá Akedah, nosotros lo hacemos antes de la tefilá. ¿Para qué? Para doblegar el Yetzer Hará, para servir a Hashem de la misma manera que Yitzhak se entregó a Hashem. Y uno dice, ¿cómo podemos comparar la entrega de Yitzhak con entregar nuestro Yetzer Hará a Hashem? Yitzhak entregó su Yetzer Hará, su vida entregó a Hashem de una manera mucho más completa. Sino que lo que nosotros decimos es que ya que Abraham abrió el camino para dejar de lado nuestro yo, nuestro ego. Entonces toda la bodá, todo el servicio de Yehudí Hashem, que somos descendencia de Abraham, herederos de Abraham y de Yitzhak, es doblegar nuestro Yetzer Hará de la misma manera que Yitzhak doblegó su vida. ¿Qué quiere decir? Dejar de ser menos yo y entregarse más a Hashem. Porque la verdadera voluntad del Yehudí es entregarse a Kadosh Baruj Hu de una manera completa, de una manera plena. De esta manera, entonces, respondemos, porque el Mesirut Nefesh del cual siempre hablamos es el de Akedat Yitzhak, no el de otros mártires, ni siquiera el de Ur Kasdim de Abraham, porque solo en la Akedat Yitzhak, donde nadie lo estaba mirando, donde nadie estaba enterado de esta prueba difícil que ayer Abraham mostró
su entrega a Hashem, que no era por lo que los demás, sino era por amor y por entrega a Hashem.